Ginés de Sepúlveda defendía, en la controversia de Valladolid, defendía el principio de guerra justa y afirmaba que los indios, como el resto de la humanidad, estaban obligados a someterse a quienes eran más prudentes, a los que destacan en virtud, que están en la obligación de enseñar esas virtudes para, como en su momento hizo Roma, gobernar de forma prudente conforme al derecho natural. Por su parte, Bartolomé de las Casas niega que sea guerra justa la aplicada sobre quienes matan prisioneros para comérselos. Eso lo dice así de claro en su apología. Y afirma que la costumbre es admisible, porque, sigue diciendo el amigo, ha sido aprobada por todos los pueblos indios y dan culto a esos dioses todas las personas que ellos consideran santas y sagradas, es decir, los sacerdotes. Y el culto a los ídolos está aprobado por las leyes y sancionado por los soberanos. Eso dice el señor Bartolomé de las Casas. No se puede ser más claro. Considera la antropofagia como un derecho. Señala el derecho positivo y lo sitúa por encima del derecho natural de quienes acabarían siendo parte del menú. Pero no queda claro si la guerra iniciada por los antropófagos para la consecución de sus víctimas es considerada por el dominico también parte del derecho, sea natural o positivo. Por su parte, Ginés de Sepúlveda, que se señala como defensor de la guerra justa, señala que la misma, la guerra justa, debe ser de necesidad, para que de tal necesidad nos libre Dios y nos conserve en paz, porque no se busca la paz para ejercitar la guerra, sino que se hace la guerra por adquirir la paz. La paz es, así, la justificación de la guerra, y la paz exige el imperio de la ley, y el respeto por el prójimo, el reconocimiento de la superioridad del bien sobre el mal y el sometimiento del necio a las directrices emanadas por el sabio. Dice Sepúlveda también. Escrito está en el libro de los Proverbios: el que es necio servirá al sabio. Tales son las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíficas. Y será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que, merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan tal imperio, se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el derecho natural lo declara. La acción de España, como en su momento fue la de Roma, era, así, el establecimiento de la civilización y del derecho, y como consecuencia estaba legitimada a llevar la guerra a las gentes que no cumpliesen con el derecho natural, con respeto a la virtud, porque además el no llevar a cabo esa actitud belicosa significa, como está quedando manifiesto a través de los tiempos, que quienes sí llevarán esa actitud belicosa serán los injustos. Ellos serán quienes impondrán sus principios. Ellos quienes impondrán la prevalencia del necio sobre el sabio, la barbarie sobre la civilización, el vicio sobre la virtud. Las casas, Fray Bartolomé, trata a los indios como seres perfectos y a los españoles como depredadores sin escrúpulos de ningún tipo. Y dice: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos e tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy. Hoy, en este día, lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas e varias e nunca otras tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto de grado que, habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de
ánimas de vivos que vimos, 3 cuentos de ánimas que vimos. No hay hoy de los naturales de ella 200 personas. Eso lo dice Bartolomé de las Casas en su obra América. Aparte las barbaridades imposibles que señala Fray Bartolomé, 3 cuentos, 3 millones de personas en la española. 3 millones. Cuando en la brevísima dice 12. 12 cuentos, 12 millones. Y 15. Y también dice 24 millones de habitantes en la española. Y los presenta como seres inocentes, ovejas mansas, obviando que esas ovejas mansas pues no eran precisamente vegetarianas, sino carnívoras que no dudaran en cocinar a otros humanos para comérselos. Ni Sepúlveda, ni nadie que circunstancialmente esté de acuerdo con Sepúlveda aprobará que esas ovejas mansas carnívoras deban ser eliminadas. Y la legislación en la España imperial entendía que ni tan siquiera fuesen objeto de esclavitud, sino de culturización en los principios humanos, cristianos, de los que era portador el espíritu de conquista. Así, según Sepúlveda, el fin de la guerra justa es el llegar a vivir en paz y tranquilidad, en justicia y práctica de la virtud, quitando a los hombres malos la facultad de dañar y de ofender. Y con todos los excesos, con todos los errores y vicios de que pueda llegar a ser capaz un ser humano, los conquistadores españoles pusieron límites a esos errores, excesos y vicios que conllevaban daños y ofensas en los aspectos más elementales del ser humano y que los liberaban de ser parte del menú de un tercero. Sí, qué duda cabe, hubo errores y vicios en la conquista. También nuestra madre, Roma, tuvo errores y vicios. Ahí tenemos Numancia, donde Yugurta cometió las peores felonías que puedan hacerse a un pueblo. Ahí tenemos lo actuado por Viriato. Y ejemplos podemos traer para aturdir. Sin embargo, Roma, nuestra madre Roma, no se reduce a la actuación injusta de alguno de sus subordinados. La acción de Roma, como la acción de España, es tan inmensa que esos hechos tan terribles quedan en la historia como anécdotas crueles llevadas a cabo por elementos supuestamente sujetos a Roma o a España, pero que en la práctica actuaron desoyendo las instrucciones que recibían. Ni Roma ni España pueden ser acusadas de llevar a cabo metódicos exterminios como los llevados a cabo en Norteamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, por poner 3 ejemplos sangrantes de quienes más han alimentado la leyenda negra contra España. Y afirmaciones como las lanzadas por Bartolomé de las Casas son a todas luces producto de lo que podemos calificar como novela de terror, que no identifica ni autores ni lugares, lo que resulta muy curioso, dada la importancia de las alegaciones que hacía. Y dice Fray Bartolomé, una vez vide que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales y señores, y aun pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán, o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba y aún sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen y atizóles el fuego hasta que se asaron de despacio, como él quería. Eso dice Fray Bartolomé de las Casas. Pero, vide, ¿dónde?
Y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros. ¿Qué pasa? ¿Que no lo tenía claro? Lo que sí fue metódico por parte de Roma y de España fue la inclusión de esos pueblos en sus estructuras jurídicas y sociales. Y así como hubo emperadores naturales de Hispania, hubo virreyes naturales de América, con todo lo que ello conlleva. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.